La Constitución Política de Colombia consagra el derecho a la igualdad y de la misma manera garantiza el derecho de todos los ciudadanos a recibir información veraz y oportuna. Sobre esta base trataremos el programa de hoy, el derecho de la población sorda y con discapacidad auditiva a acceder a los servicios de la televisión. Bienvenidos a El Contenedor. Numerosos televidentes con discapacidad auditiva en todo el mundo dependen de los subtítulos para estar informados y disfrutar del entretenimiento que ofrece la televisión. Aún así, en la mayoría de los países se proporciona un número limitado de programas para los televidentes con discapacidad auditiva, impidiéndoles así el acceso a la información. Este es el comentario de nuestro televidente. Me alegra observar la promoción que hacen los canales de televisión informando la inclusión del closed caption en gran parte de su programación, ya que la falta de subtitulación en los programas hace que las personas con discapacidad auditiva se sientan excluidas, pues no les permite el acceso a la información al mismo nivel que las demás personas. La Autoridad Nacional de Televisión, con su resolución 350 de 2016, reglamentó la implementación de los sistemas de acceso de la población sorda y con discapacidad auditiva a los contenidos de la televisión en Colombia. Veamos lo que tiene que decir Telecaribe acerca de la implementación de estos sistemas pensando en sus televidentes sordos o con discapacidad auditiva. Los sistemas actualmente utilizados para garantizar el acceso a estas personas son el sistema Closed Caption, con la sigla CC, el sistema de lenguaje de señas, la sigla LSC, y el sistema de subtitulación en lenguaje e idioma español, el cual podemos encontrar en los diferentes contenidos. Actualmente Telecaribe desarrolla en su parrilla de programación el sistema de Closed Caption entre 8 de la mañana y 8:30 de la noche. Además tenemos en el canal regional Telecaribe el lenguaje de señas colombianas, el cual está insertado en los noticieros de producción regional que tenemos en nuestra parrilla de programación. La obligatoriedad de la resolución en su artículo 9 es que por lo menos un programa informativo del día tenga la implementación del lenguaje de señas, lo que hoy el canal cumple a satisfacción. El tercer sistema, que es la subtitulación en lengua castellana, se aplica a algunos contenidos que tenemos como donde existe un idioma de lengua nativa. Cuando hacemos una entrevista con indígenas arhuacos o cuando tenemos un contenido como películas extranjeras en donde su idioma nativo es el inglés y hacemos una subtitulación al idioma español. Estos son los tres sistemas utilizados por Telecaribe y que le permiten a esta población con discapacidad auditiva acceder a los contenidos y a los programas que exponemos en nuestra parrilla de programación. Le preguntamos a nuestros televidentes si consideran que los canales están ofreciendo información suficiente para la población sorda o con discapacidad auditiva. Veamos. Bueno, yo creo que eso debe ser primordial. He visto que unos canales sí se toman el trabajo de pensar en estas personas. Esto debe ser lo primero en lo que ellos deben pensar, pues esas personas tienen esta limitación. Yo creo que sí se toman el trabajo, debe ser lo primero en lo que ellos deben pensar si quieren que sus contenidos pues sean transmitidos y sean recibidos por la totalidad de las personas. Muy poco, por lo que la gran mayoría de los canales hoy en día no posee el sistema de subtitulación de closed caption. Y pues si las personas como claramente no escuchan, ¿cómo van a saber qué es lo que se está transmitiendo si la gran mayoría de los programas no posee este tipo de herramientas? Y en el contenedor, para profundizar en el tema de hoy, tenemos como invitadas especiales a Lina María Yance Higgins, docente de lengua de señas, modelo lingüístico y diseñadora gráfica de Diverser, programa de inclusión de la Universidad del Atlántico. Nos acompaña igualmente Sandra Ortiz como intérprete de lengua de señas. Agradeciéndoles mucho la presencia en el contenedor, quisiéramos entonces preguntarle a Lina,
¿qué representa la televisión para una persona con discapacidad auditiva? Primero que todo quiero darle muchas gracias por la invitación. Para nosotros como personas sordas sabemos que la televisión es un medio de comunicación muy importante en que podemos entender el medio exterior, pero realmente ahora para las personas sordas es muy difícil el entender propiamente lo que dicen o totalmente. Solamente podemos entender lo que pueden mostrar las señas o los gestos solamente que hacen los mismos actores. ¿La televisión le brinda las posibilidades de información suficientes a la población con discapacidad auditiva? Bueno, yo realmente siento que es muy difícil el acceso a la información. Algunos programas tienen closed caption, algunos tienen intérpretes, pero no hay una completa información o accesibilidad a la persona sorda. Realmente para nosotros es algo que no es significativo en este momento en la televisión. Precisamente hablando de los mecanismos de inclusión para las personas con discapacidad auditiva, para las personas sordas, se manejan en general dos. Uno es el closed caption y el otro es la lengua de señas. ¿Cuál considera usted que es para la población con discapacidad auditiva, para la población sorda, el mecanismo más necesario, más propicio para poder acceder bien a la información? Yo pienso que ambos, porque el closed caption también sirve para las personas que tienen la habilidad de leer. Entonces hay personas que pueden aprovecharse definitivamente del closed caption. A veces el closed caption tiene un problema que es que no salen todas las palabras completas, pero de todos modos es principal y prioritario que coloque un intérprete de lengua de señas, porque la lengua de señas es el primer idioma, el idioma oficial de la comunidad sorda. Ahorita comentábamos sobre el closed caption y hacía referencia a que no es un sistema perfecto. ¿Se ha socializado, se ha comentado con algún representante de las entidades que tienen que ver con la población sorda o con discapacidad auditiva al respecto de la implementación de este recurso? ¿Se les ha tenido en cuenta precisamente sus comentarios al respecto de las inquietudes o las imperfecciones que tiene el closed caption? Esta situación aquí en Colombia en general es un poquito complicada. La Federación de Sordos, FENASCOL, la Federación Nacional y el ISOR han presionado mucho al gobierno y a los canales privados como RCN y Caracol para que pongan su intérprete de lengua de señas y su closed caption. Han presionado mucho, pero no se ha logrado mucho, lamentablemente falta voluntad y eso nos entristece mucho. No sé qué pasa, porque parece que Colombia estuviera en una situación retrógrada con el asunto de la inclusión. Aquí en Barranquilla por lo menos me agrada mucho y me complace que Telecaribe, el canal regional, pues se haya interesado con la Universidad del Atlántico, hicieron un convenio para colocar en las noticias un intérprete de lengua de señas. Eso nos ha permitido acceder a los noticieros y por lo menos el sueño que tengo es que ojalá todo el día la programación tuviera su lengua de señas. Pero sabemos que eso depende también de la voluntad política porque hay presupuestos, porque hay que cancelarle el pago a los intérpretes. Entonces yo sé que también tiene que ver mucho con los presupuestos que se manejan. Y en el contenedor estamos tocando el tema sobre el acceso de la población sorda y con discapacidad auditiva a la televisión. Ya regresamos. Claro que sí, más que justo, necesario. Es algo que necesitamos dentro de nuestra televisión porque no somos los únicos, hay que pensar en todos. Y si queremos de verdad construir paz y tener un país incluyente, tenemos que pensar en todos y cada uno de los sectores de la sociedad, incluyendo a las personas discapacitadas. Claro que estoy totalmente de acuerdo. Yo pienso que estas personas, a pesar de su discapacidad, también tienen derecho a estar informadas y a saber todo lo que acontece y lo que sucede, no solamente a su alrededor, sino en todo el país. Considero que sí, que se les brinda información a las personas que tienen ese tipo de discapacidad en la mayoría de los canales colombianos. Precisamente al respecto de que la lengua de señas esté incluida en toda la programación o en distintas variedades de formatos y géneros, ¿esto en realidad consideran ustedes que es posible teniendo en cuenta que, por ejemplo, en los dramatizados se maneja las inflexiones de las distintas actuaciones y es posible que un solo intérprete no pueda manejar
tantas dramatizaciones que estamos viendo en pantalla, o por ejemplo en algún tipo de transmisiones deportivas, algunos deportes en donde también pueda ser más complicado el tener el intérprete de lengua de señas en pantalla por la misma dinámica del deporte? ¿O consideran ustedes que en realidad sí se puede y sí se debe tener intérprete de lenguas en todos los programas de la televisión más allá del género? Bueno, hay que tener pendiente en cuenta algunas cosas. Por ejemplo, un intérprete de lengua de señas sabe de poesía, de drama. O de todos modos también hay programas o hay sentimientos que no necesitan ser interpretados porque uno como sordo está viendo qué es lo que pasa en el momento del drama. Pero por ejemplo el deporte es muy necesario también verlo, tener un intérprete de señas. Por ejemplo, un penalti, ¿por qué fue el penalti? Entonces, por ejemplo, es muy importante tener una persona, intérprete de lengua de señas, lógicamente muy capacitado para que pueda lograr hacer una efectiva traducción. Ahorita hablábamos precisamente de ejemplos de cómo en la televisión pública, los canales regionales y la televisión pública nacional se habían hecho esfuerzos para incluir el intérprete de lengua de señas en algunos programas. Pero con la televisión privada el proceso ha sido distinto. Ustedes, la población sorda o con discapacidad auditiva, ¿cómo valoran los esfuerzos que ha hecho la televisión pública para propender precisamente por contenidos incluyentes? A veces pues uno siente de todos modos mucha tristeza, ¿no? Porque no todos los programas se sienten interés, pareciera que escondieran la situación de discapacidad cuando todos estamos en igualdad de derechos. La ley de octubre 20 menciona que hay un día especial de la persona sorda y nosotros nos sentimos como muy contentos con nuestra identidad sorda, nos sentimos contentos, somos una minoría lingüística y nosotros seguimos persistiendo en la importancia de acceder a muchas cosas, es mi opinión. Sí, precisamente hace unos años, en el 2012, la Comisión Nacional de Televisión en su momento, atendiendo una acción popular presentada por un colectivo que propendía por los derechos de la población sorda y con discapacidad auditiva, sacaron en su momento una resolución que obligaba a la televisión, tanto pública como privada, a incluir contenidos con lengua de señas en su programación. Lamentablemente, ya tiempo después, ese decreto, esa normatividad ya no está vigente y se ha cambiado por hacer más obligatorio el tema del closed caption. ¿Creen ustedes que el closed caption es suficiente o queda limitado el acceso de la población sorda y con discapacidad auditiva a la televisión si no se incluye la lengua de señas? Claro que sí. La ley 1618 allí mencionaba que era muy importante el asunto de la lengua de señas. El Congreso incluso la aprobó. Pero ¿qué pasó allí? Es una situación que yo no entiendo. ¿Qué pasó si antes el Congreso lo había aprobado? Ahora resulta que la lucha de tantos años se ha perdido. Nosotros tenemos que seguir defendiendo ese derecho del intérprete de lengua de señas. La Federación Nacional de Sordos, FENASCOL, también sigue trabajando en ese asunto. Necesitamos también seguir persistiendo todos como comunidad sorda, porque cuando ven algunos nomás que están defendiéndose, entonces no le prestan atención. Por ejemplo, el programa del Congreso tiene un intérprete, pero a veces son temas que, bueno, el Congreso, el tema político también es muy importante. Sí, yo entiendo eso, las noticias, pero también es importante acceder a la publicidad, es importante también a las novelas, al entretenimiento. Por ejemplo, si hay un terremoto, por ejemplo, y uno no sabe qué está pasando, estamos trabajando, ¿qué pasa? Nadie nos avisa. Todo lo contrario, si pasa alguna cosa de peligro, nosotros podemos acceder a la información. Por eso siento que es muy importante el trabajo que hace la Federación Nacional de Sordos y el INSOR para seguir presionando por nuestros derechos. Este es El Contenedor, el programa de la Defensoría del Televidente de Telecaribe. Hola amigos, nuestro canal regional, para que puedan disfrutar de la programación, les informa que a partir de este 30 de junio tendrá disponible el sistema Closed Caption de 8 de la mañana a 8:30 de la noche.
Los noticieros también contarán con un intérprete de lenguaje de señas colombianas para mantenerlos bien informados. Por una televisión más incluyente. Telecaribe, lo mejor de ti. ¿Consideran ustedes que la televisión colombiana ha dado algún paso hacia la inclusión en realidad, o que lo que estamos viviendo son apenas intentos que no alcanzan a convertirse en una ola verdadera de cambio? Bueno, yo creo que de pronto se han logrado algunos acuerdos y sabemos que la inclusión es importante. De hecho, han firmado algunos acuerdos con respecto a la inclusión, pero no hay voluntad para los presupuestos y el dinero que se debe emplear para motivar o mejorar este asunto de inclusión. Entonces creo que todavía falta mucho. Me salgo un poquito del tema. ¿Cómo se ha sentido representada la población sorda y con discapacidad auditiva en la televisión, particularmente en el género del dramatizado? Es decir, ¿creen ustedes que han visto personajes sordos o con discapacidad auditiva siendo protagonistas de historias de la televisión colombiana, o que de pronto cuando la televisión colombiana, incluso el cine, acude a personajes sordos o con discapacidad auditiva es precisamente para mostrarlos desde el estereotipo? ¿Cómo han vivido ustedes al interior de la comunidad sorda y con discapacidad auditiva este tema? Hace poquito, más o menos 2 años, en Caracol estaba viendo una novela y era una persona oyente y estaba tratando de comunicarse con un sordo con una lengua de señas, que no tenía lengua de señas, simplemente eran algunos gestos. A mí realmente me desagradó, son personas famosas y todo, pero me desagradó que no estuviera haciendo lengua de señas, sino solamente como morisqueta, lo que uno dice. Entonces, realmente no hubo respeto como en la parte de lengua de señas. Por eso es importante que tengamos la parte del intérprete, y yo creo que se puede mejorar en la televisión colombiana eso. Ya para finalizar, ¿cuál consideran ustedes debe ser la responsabilidad de los medios, en este caso en particular la televisión, frente a la audiencia sorda o con discapacidad auditiva? Es muy importante. Por ejemplo, en este momento esta invitación, le agradezco mucho que me hayan tenido en cuenta aquí para mostrar mi opinión y traer mi intérprete para que ustedes empiecen a entender un poco más de la comunidad sorda, y realmente espero que se siga haciendo. Gracias. Han sido ustedes muy amables por habernos acompañado en El Contenedor. Mi seña es esta. Así, antes de empezar la grabación me comentaban que esta era mi seña. Agradezco mucho, en realidad estamos muy contentos de haber podido tener esta oportunidad de compartir con ustedes este tema tan importante, pero tan importante, no solamente para la población sorda y con discapacidad auditiva, sino también para, en general, toda la población en general que accede al servicio de televisión en la intención de entender que estamos hablando de una política incluyente. Han sido ustedes muy, muy amables. Gracias a usted por la invitación. Seguimos en El Contenedor. En El Contenedor, tu opinión nos interesa. ¿Consideras que la televisión está siendo incluyente con las personas con discapacidad auditiva? Natalia Rodríguez. Sí tienen en cuenta a las personas con discapacidad auditiva, pero no como antes, que tenían un traductor al lado derecho de las pantallas. Isabel Escorcia. Cuando necesitan de la audiencia con discapacidad auditiva, de una colocan el traductor para lograr atraer su atención, mientras no. Mariana Mercado. Existe el closed caption, que es una opción para ellos, pero creo que deberían tener más opciones. Jamie Dos Amores. Sinceramente, las veces que he podido observar la programación de Telecaribe no me he topado con programas que ayuden a las personas con discapacidad para poder entender un poco mejor lo que televisan. Se necesita más cooperación de las programadoras. El Contenedor es el espacio de los televidentes. Participa, juntos construimos la televisión regional. Estudiantes de Comunicación Social de la Universidad Sergio Arboleda de Santa Marta realizaron el documental Ciudad sin Sentidos. Escuchemos y aprendamos de su experiencia. Manos y boca se mueven
ojos que pestañean, oídos atentos, pies de una persona que se ayuda con un bastón guía, pies que arrastran desde una silla de ruedas, jóvenes que caminan en grupos, manos que escriben en braille y dedos que leen lo escrito. Ciudad sin sentidos. Bueno, con Ciudad sin Sentidos, con este documental, lo que nosotros queríamos reflejar era la realidad de la ciudad, sobre todo de Santa Marta, y cómo en Colombia no se está pensando en esa población, personas en condición de discapacidad física, visual y auditiva. Queríamos, a través de ejemplos de vidas reales, a través de esas personas, de los invidentes, de la persona con problemas de movilidad, cómo ellos podían transitar o cómo era su día a día en la ciudad. Que incluso nos dimos cuenta con esta investigación que las personas normales, entre comillas, también tenemos muchísimas dificultades para movilizarnos en una ciudad la cual no está pensada para ser incluyente. Yo voy manejando, voy por el camino y no siento ruido. Yo no oigo nada. Si se estrellan, si se chocan, yo no siento nada. Sigo en mi bicicleta para mi casa. Bueno, a la televisión colombiana le falta muchísimo más inclusión con las personas en condición de discapacidad, sobre todo las personas en condición de discapacidad auditiva, porque se debe contar con un sistema de open caption, no solamente el closed caption, que no todas las personas en condición de discapacidad auditiva reconocen ese lenguaje de señas, quiere decir que no es lo suficientemente efectivo. Y necesitamos del open caption, fue algo que descubrimos o que con la investigación con el documental Ciudad sin Sentidos arrojó, y es que el open caption es esos subtítulos que llamamos, pero es ese texto de apoyo que le va describiendo a ellos qué ocurre, si hay un sonido ambiente, si hay musicalización, si hay gestos, qué es lo que está pasando, ellos lo pueden leer en la televisión, pero en Colombia eso no se está dando. El documental Ciudad sin Sentidos cambió la vida indiscutiblemente de todos los que trabajamos en la producción, porque no teníamos idea de cómo era vivir como personas en condición de discapacidad física, visual y auditiva. Por eso el documental se llamó Ciudad sin Sentidos, porque no se construyen las ciudades con algún sentido y nosotros no sabemos cómo es vivir sin algún sentido en nuestras ciudades. Y el documental lo que hizo fue transformarnos la mirada de cómo vemos las ciudades. Ya ahora uno camina, transita, se mueve por una ciudad, la que sea, y está pendiente de cómo esa ciudad está construida para que sea realmente incluyente con todas esas personas que tienen todos los derechos que tenemos nosotros. La televisión debe ser incluyente. Y esta inclusión no pasa por tener contenidos interesantes, entretenidos o atractivos si solo van dirigidos a un segmento de la población. La población sorda y con discapacidad auditiva tiene derecho, al igual que todos los demás, a recibir estos contenidos. Por lo tanto, desde canales públicos y privados se debe propender por su acceso. Y su acceso no se basa únicamente en el closed caption. La lengua de señas colombiana es la herramienta fundamental, imprescindible para asegurar la llegada a toda la población sorda y con discapacidad auditiva de los contenidos de nuestra televisión. Ojalá se pueda implementar masivamente. Muchas gracias por haber estado con nosotros en El Contenedor, el programa de la Defensoría del Televidente de Telecaribe. Recuerden que pueden compartir con nosotros todas sus inquietudes, quejas y reclamos sobre la programación del canal regional a través de nuestras redes sociales. Soy Alfredo Sabac, defensor del televidente de Telecaribe. Hasta pronto. Prime time, término inglés que se utiliza en programación para hablar del conjunto de emisiones de la parrilla que corresponde a la hora de máxima audiencia de televisión.